La Crónica Roja en Bogotá. Su pionero fue Felipe González Toledo, quien entre 1956 y 1962, en la revista Sucesos, forjó un estilo propio de este género que llegó a ser no solo un exitoso semanario, sino también la mejor revista de crónicas y reportajes publicada en el país. Felipe González, nacido en Bogotá el 27 de julio de 1911 y fallecido en la misma ciudad el 31 de agosto de 1991, comenzó su actividad periodística a fines de los años 30 en el Diario Nacional y La Razón, para vincularse después a El Liberal, donde le asignaron las noticias judiciales. Fue en El Espectador y en la revista Sucesos donde desarrolló y culminó su carrera periodística. A González Toledo no le gustaba el término de crónica roja, pues coincidía con aquellos pensamientos propios del territorio europeo, puesto que tanto él como los pertenecientes al movimiento consideraban que denominarla como hechos de sangre era llamar a este género narrativo de manera despectiva y severa. Teniendo en cuenta como precedente que la referencia que se tenía de la crónica roja era relacionada con la especulación de los sucesos, en vez de esto, Felipe González propuso el denominativo de noticia de policía, como una forma de mostrar la otra parte humana del mismo. Entre 1956 y 1962, la revista Sucesos fue un éxito semanario construido a partir de crónicas y reportajes que tuvo una circulación que alcanzó los 60.000 ejemplares y llegó a ser la mejor revista de su tipo publicada en el país, contando como director a González Toledo. La crónica roja es un género periodístico cuyos antecedentes se remiten a la literatura francesa. Yo creo siempre en los orígenes, y para mí los orígenes son indudablemente Poe, ¿verdad? Poe era necrófilo, Edgar Allan Poe sentía atracción por los cadáveres y era alcohólico, hipersensible al alcohol, no bebía mucho pero era hipersensible, le dio un ataque de delirium tremens al final de su vida y era adicto al láudano también, a los opiáceos. Un personaje con esas características ve de repente que en el obituario, en la lista de muertos de la ciudad, había belleza, que era posible ver ahí algo que revelaba la condición humana, los secretos más ocultos y recónditos de la condición humana. Y aparece la literatura policíaca y aparece la novela negra, que tiene que ver con la ciudad industrial, tiene que ver con el inconsciente de la ciudad industrial. Entonces hay un nuevo ciudadano que está abocado a una ciudad industrial y su inconsciente se mueve en una zona de penumbra bastante siniestra, bastante extraña, y afloran las pasiones bajas, ruines, todo lo que ocultamos, prohibimos, censuramos, de pronto estalla ahí, los celos, el deseo de dinero, los crímenes más horrendos, las tendencias más agresivas y violentas. Y creo que la crónica roja se encarga de la manifestación del inconsciente en la hipermetrópoli industrial contemporánea. Creo que es una pluma que tiene que estar entrenada en los mecanismos del inconsciente. Y si no entiende la ciudad industrial, es muy difícil hacer crónica roja. Y no olvides que hay arquetipos de ciudad. En el siglo XIX es París, por eso Poe escribe incluso los cuentos en París, el asesinato de Marie Roget, etc. ¿Verdad? Es muy europeo, digamos. En el siglo, a finales del siglo, mediados del siglo XX, es Nueva York. Y fíjate que la mejor tradición de la novela policíaca está en autores anglosajones. Dashiell Hammett, Ellery Queen, Raymond Chandler, etc. Y en el siglo XXI, me parece que la crónica roja y la novela negra y la novela policíaca no está en el mundo anglosajón, porque el arquetipo cambió. El arquetipo es la ciudad tercermundista, Río de Janeiro, Sao Paulo, Lima, Shanghái, Bogotá, etc. Ciudad de México. Los mejores narradores del policíaco están en el mundo latinoamericano hoy en día. Paco Ignacio Taibo II, Elmer Mendoza, Rubén Fonseca en Brasil, etc. Entonces yo creo que una persona que se meta con la crónica roja tiene que estar enterado de todo esto, tiene que ver cómo ha evolucionado la ciudad industrial y cómo ha evolucionado el inconsciente y la persecución del inconsciente. A mí me parece que la crónica roja es un género por excelencia. Me parece que de hecho es uno de los que es el género con el que nació el periodismo. Cuando empezó a haber periodismo, todo ese tema de la violencia que hubo años atrás, eso es crónica roja, nada más y nada menos. Lo que pasa es que también pienso que en algún momento la crónica roja
se empezó a perrantear, por llamarlo de alguna forma, y por usar un término pues harto, pero la verdad la gente empezó como a ver la Crónica Roja de otro punto. Entonces se enfocaban en Crónica Roja es contar lo que pasó, entonces contar lo mataron, por qué lo mataron, cuántos años tenía y ya. Creo que la Crónica Roja cayó en algún momento en algún facilismo, y aquí lo que estamos tratando de hacer es contar la Crónica Roja de manera diferente. Es un género muy bien hecho, muy bonito, pero si se hace con profesionalismo y con altura. Ya se complica cuando uno empieza a que la Crónica Roja se vuelva demasiado facilista, a contar, a burlarse de la muerte, a tratar de vender periódicos por medio de la Crónica Roja. No, la Crónica Roja, como se hace en Cubo y en Cubo, Bogotá, pues en Cubo es diferente porque cuenta, como le decía ahora, historias, como les decía, historias de la gente, historias de la violencia que vive nuestro país, de la violencia que vive Bogotá. A mí nadie me enseñó el periodismo, nadie. Yo me hice solo, cubriendo y metiéndome, escúchenme la expresión, de lambón en todos los casos. Y de ahí fui cogiendo experiencia hasta que me hice reportero, y más tarde pues llegué a escalar Caracol. Estuve 3 años en Venezuela trabajando con el Diario de la Nación, con Ecos del Torbes, con la cadena Capriles. De ahí volví, fui fundador del Diario El Espacio, del Diario El Periódico. Habían muchos periódicos como regados en el país que hacían Crónica Roja. Uno se llamaba La Chiva, estaba en Medellín, otro La Chiva en Bogotá, había uno que existía en Cali que se llamaba Q, y otro en algunas regiones como Bucaramanga y los Santanderes que se llamaba Nuestro Diario, que eran propiedad de los periódicos regionales. A raíz pues de la acogida y el éxito que tuvo estos periódicos pequeños, pues nace una sociedad que se llama Grupo Nacional de Medios, que está actualmente y que es la propietaria del periódico Cubo. Todos los periódicos regionales se unen para hacer un gran periódico popular que tenga como eje la Crónica Roja, pero yo soy muy enfático, la Crónica Roja bien manejada, en un sentido de mucho respeto por la gente y por los familiares y por los lectores, y de ahí pues nace la idea de hacer un gran periódico popular que se llama Cubo, que es el que está actualmente. De esta forma, al momento en que un periodista se adentra en la elaboración de este tipo de texto, entra a ser parte activa del mismo relato, asumiendo en algunos casos el papel de conjuez de todo este proceso. Es portador, quiéralo o no, de una verdad extraprocesal cuyo fallo de inocencia o culpabilidad no deja de tener importantes connotaciones sociales y aún jurídicas. Que la reportería se acabó. Ya con el celular, con los tablets, con toda esa cantidad, se acabó la Crónica Roja, se acabó la reportería. Hoy el profesional de comunicación sale y no tiene ningún inconveniente en coger el celular y llama al personaje. Y no tiene necesidad de ir. Nosotros no. Nosotros íbamos al sitio, cubríamos el caso y lo seguíamos. Cuando le dan autodetención, cuando pasaba algo de superior, y el juez superior emitía su condena o su absolución, nosotros seguíamos el caso, no lo dejábamos. Hoy en día no. Hoy se estrelló un carro allí y mató a 5, 2 días hablando del caso y quedó ahí. No, nosotros seguíamos el caso continuamente, eso sí, con una exactitud única y con una responsabilidad pasmosa. A veces la familia habla, hace un ejercicio súper sorprendente, por llamarlo de alguna forma. La familia muchísimas veces está dispuesta a hablar, pues porque a veces hay un tema de denuncia, que los mataron y no han hecho nada, otras veces no es tan fácil que hablen y también hay un límite de respeto. Yo le digo mucho a los periodistas, les digo, hay un límite que uno no puede sobrepasar. Esto es un periódico, y es nuestro enfoque, estamos orgullosos de ser populares y ser decentes, pero ya cuando un familiar no quiere hablar, pues usted ya no lo puede obligar a que hable, y menos en medio de un dolor tan grande como es perder a un ser querido. Pero muchísimas veces nos hablan. Eso por un lado. Por otro lado está la policía y las autoridades,
que tenemos muy buenas fuentes ahí, tenemos muy buenos investigadores, gente de la policía que nos ayuda a contar todos los datos, nos mandan reportes de lo que pasa, los reportes son como la punta de lanza de la historia, es como para empezar a investigar qué fue lo que ocurrió. Tenemos muy buena fuente, afortunadamente, en la policía, en el CTI, que es el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, en la SIJIN, que es la encargada de hacer levantamientos, en medicina legal, que es la morgue acá en Bogotá, medicina legal, pues en el país, los medicinas legal, allá estamos siempre también pendientes de lo que pasa, porque allá llegan muchos familiares cuando pues matan a alguien, lo primero que hace es que el cuerpo lo lleva a una medicina legal. Ese es como el manejo de la fuente en sí. En la calle Novena, con carrera 11, en una casa de inquilinato, había una muchacha que trabajaba en un café, era mesera, y ella salía a las 6, dejaba 2 niños de 3 y 4 años. Los dejaba en una pieza encerrados. Y como a las 3 de la mañana nos llamaron, que había una tragedia impresionante ahí. Fuimos, los 2 niños, el 80% de su rostro había sido comido por las ratas. Igualmente, al hacer parte de un posible veredicto sobre los sucesos que pretende narrar en este género policíaco, logra participar de este arte del castigo que, según Foucault, diferencia a los individuos entre sí según reglas de conjunto proseguir y mide, en términos de valor, las capacidades y el nivel, la naturaleza de los individuos. Desafortunadamente, en este cumplimiento judicial, policíaco, tiene uno que volverse insensible, tiene uno que volverse duro. Si hay que meterle el dedo en la llaga al cadáver, hay que hacerlo. A mí me sucedió un caso que a ustedes les va a impresionar en Tunjuelito. Yo trabajaba en el espacio y me llamaron como a las 5:30 de la mañana de que un obrero, un albañil, en una casa muy pobre, se había ahorcado. El carro en ese momento no estaba y ni todavía había fotógrafo. Entonces, ¿yo qué hago sin fotógrafo? ¿Y yo qué hago si no tengo que trasladarme? De todas maneras, llegó como a la hora el carro y nos fuimos. Cuando llegamos, las diligencias de levantamiento ya se habían cumplido. El cadáver ya lo habían bajado, el juez y todo eso se habían ido. Pero en la puerta quedó un agente custodiando de que no entrara nadie, que la familia, bueno. Ese agente, conocido mío, hola, Juan Guillermo, lo cogió la noche. No, ¿y eso? ¿Qué le pasó? No. ¿Y qué? Dijo, no. Y ahí hicieron el levantamiento. Y el cadáver dijo, no, ahí está. ¿Va a seguir? Le dije, sí. Yo ya estaba pensando qué hacer. Yo no podía llegar al periódico y decir, no, el levantamiento ya lo hicieron. No. Le dije, usted me tiene que ayudar. ¿Y qué va a hacer los niños? Le dije, colgarlo otra vez. Lo amarramos de la soga, lo colgamos y se nos cayó. Se nos resbaló. Y dio otra vez. ¿Para qué? Era hacer la foto de los pies colgando, porque es que la cara de un ahorcado es de lo más impresionante que tú puedas ver. Se transforma el rostro y como primera medida la lengua se trata de salir de la boca y entonces es horrible. Entonces eso no lo tomamos. Y tomamos los pies sobre la taza, aquí la taza y los pies colgando acá. Esa era la foto. Pim, 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 pim. Se cumplió la misión. Salimos con el policía y la familia ahí en la puerta. ¡Ay, que me vean! Y yo y lamenté, me fui con el policía y para una tiendita que había. Una tiendita, esas tienditas de barrio, donde se sienta uno en el bulto de papa. 2, 3 aguardienticos al policía y hasta luego le dijo, gracias. ¡Pum! Primera página del periódico. Y todos los demás chiviados, El Tiempo, El Espectador y toda esa cuestión, chiviados. Porque eso sí, la persona que me llamaba, no llamaba a todo el mundo, sino me llamaba a mí.
creo que la Crónica Roja es como un psicoanálisis social, ¿verdad? Creo que aflora, baja al inconsciente, y el inconsciente da miedo. En el inconsciente están nuestras inclinaciones más salvajes, las más primitivas. Está el sexo y el deseo, ¿verdad? Está la muerte, está la violencia, la agresividad. Hay una cantidad de impulsos que todo el tiempo controlamos. Y de pronto la Crónica Roja, al narrar los extramuros, al narrar la cloaca o al narrar lo que está por debajo de, aflora en las tendencias más primitivas y obliga a ese descenso. Y me parece que ahí hay catarsis. Yo creo que la gente lo consume porque es catártico, ¿verdad? Porque el asesino mata para que yo lo mate. El asesino cogió a su familia y la descuartizó, y de alguna manera yo me libero de mis pulsiones leyendo, ¿verdad?, lo que estoy leyendo ahí. El asesino hace lo que yo quisiera hacer, con lo que sueño a veces perversamente, pero que no me lo reconozco a mí mismo porque da miedo decirse eso. Entonces creo que es un proceso catártico. Creo que si hay una palabra que define la Crónica Roja es la catarsis con el lector.